de suelos con subsidio, únicamente para que ustedes vean cómo es la forma del subsidio y damos por visto el tema, ¿de acuerdo? Los apuntes del día de hoy sí los voy a firmar el día jueves que tengamos presencial, así que a partir de los apuntes de hoy y que tengamos el día miércoles, los voy a firmar el jueves, ¿vale? Para que tengamos por lo menos 2 firmas a la semana. Bueno, voy a presentarles pantalla, les voy a pedir que me confirmen cuando logren visualizarlo, por favor. Bien, este caso práctico es un caso práctico con subsidio. Creo que ya lo habíamos visto anteriormente, pero, ¿verdad? Regreso a ese tema y quiero comentarles un tema especial. A ver, vemos que nuestras leyes laborales, ¿verdad? Nos establecen que el salario mínimo por ley es de 248.93, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos este mínimo por 15, quiere decir que las personas que ganen un mínimo están ganando 3,733.95, ¿correcto? Entonces, el subsidio para el empleo en una quincena, vaya, en un periodo de 15 días, pues estaríamos aplicando que las personas ya necesitan ganar, para que les toque subsidio, necesitan ganar, aquí está, subsidio para el empleo, no mayor a 3,642, ¿verdad? .61 pesos quincenales. Si ganas esto, más de esto, no te toca subsidio, ¿correcto? ¿A qué voy? A que no sé si fue en este grupo que yo comentaba que la legislación laboral hubo una pequeña discrepancia porque entonces la tarifa del subsidio se debió de haber actualizado. No lo hicieron. El salario se aumentó, ¿verdad? Pero la tarifa del subsidio no aumentó, porque si una persona gana 3,733 con el mínimo, ¿ya? Entonces quiere decir que no le aplicaría subsidio, ¿verdad? ¿Verdad que no, jóvenes? Entonces, en este año, aunque la persona gane el mínimo, no le toca subsidio, ¿correcto? Repito, la legislación laboral necesitaría actualizar esta tarifa. ¿Lo van a hacer? Seguramente sí, ¿verdad? Pero quiero solo asentarlo para que no se me confunda. Pero por lo tanto, como queremos repasar el tema de subsidio, les voy a aplicar un salario diario menos del permitido por ley. Solo es para practicarlo, ¿de acuerdo? Porque lo correcto es que ninguna persona gane de este monto. Repito, para que podamos calcular con subsidio, voy a hacer el caso de una persona que gane 200 pesos diarios. Entonces, 200 pesos diarios, aunque por ley no está permitido, ¿va? Nos da un sueldo de 3,000 pesos. Aplicamos tarifa, ¿verdad? Aquí donde están los 3,000, ¿verdad? Su límite inferior de los 3,000 pesos es 368.11, ¿cierto? Esta parte ya la hemos visto. Luego tenemos un excedente, ¿verdad? Al excedente lo multiplicamos por la tasa, que son los 6.40%. El resultado, vaya, se llama resultado. A ese resultado se le suma la cuota fija, ¿verdad? Que son 7.05 pesos. Aquí está. Y por ende nos toca un ISR causado, ¿cierto? Que es la suma de este más este, un ISR causado. Por lo tanto, jóvenes, el siguiente paso es buscarle subsidio, ¿verdad? Su salario es de 3,000 pesos, ¿correcto? Entonces, en la tarifa del subsidio, voy a buscar dentro de qué están los 3,000 pesos. ¿Será que está dentro de los 2,632 a 3,071? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces acá le pongo subsidio, 145.35. Está media cuatrapeada el teclado. Ahí está, ¿verdad? Porque el subsidio le corresponde esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué establece? ¿Para qué es el subsidio? A ver,
Acá mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo y mucho oído. Teníamos un ISR causado de 175.49 pesos, ¿verdad? Hasta acá, que es en donde ustedes vieron el día jueves pasado. Luego, por este salario diario, que son 3,000 quincenales, tiene un subsidio que le corresponde de 145.35 pesos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hace? Acá les pongo una nota. Si el subsidio es mayor, o sea, esto es mayor que el ISR, tendremos un subsidio a entregar, ¿va? Repito, si el subsidio fuera mayor que el ISR causado, matamos el impuesto y la diferencia que todavía nos sale a favor se lo entregamos al trabajador, ¿correcto? Bueno, en este caso, como el ISR causado es mayor que el subsidio, vamos a matar, vamos, digamos, a acreditarlo, ¿de acuerdo? La palabra correcta es compensar, es acreditarlo. ¿En qué aspecto? A ver, repito, tengo un subsidio de 145.35 pesos, pero tengo un ISR causado. ¿Qué es mayor? ¿Mi subsidio o mi ISR causado? Y ese es Ándale, ándale. Entonces voy a restar. Le resto los 175.49, le resto el subsidio, que son 145.35. Por lo tanto, tengo un ISR a retener de 30.14 pesos. O sea que ya no son 175, van a ser 30 pesos. ¿Por qué? Porque de este saldo le resté al subsidio que tenía derecho el trabajador. Por lo tanto, su impuesto de ese trabajador por sueldos bajó a 30 pesos y por lo tanto su sueldo neto fue de los 300, de los 3,000 pesos menos estos 30 pesos, tiene un sueldo neto de 2,969.86 pesos. Eso va a ser subsidio, ¿verdad? Contraataca, ¿vale? O sea, liquida, disminuye el impuesto a cargo. ¿Va? Les comparto pantalla y les pregunto aquí enfrente, en confianza, ¿todo bien con el tema de hoy? Sí, profe. De mi parte, sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Alguien profe. más? ¿Todo bien? Gloria, Sí, profe, Alejandro, claro. Yatsiri, Saúl, Flor de Sí, María. profe. Sí, ¿Todo profe. bien? Díganme. Bueno, ¿va? Flor de María, ¿está bien? Bueno, Scarlett, ¿estás presente por acá? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí le entendí. Bueno, pues conste. Eddie, ¿cómo vas? Eddie, a la una. Acá estoy, profe, acá estoy. Es que usted se perdió la parte práctica del jueves contador. Hay que ponerle mucho empeño para que no se me quede atrás, ¿vale? Sí, Bueno, profe, disculpe. jóvenes, he entendido que ya quedó el tema de sueldos, entonces me atrevo a pasar al siguiente tema, ¿vale? Bueno, antes de continuar con la diapositiva, les quiero hacer una introducción de este tema. ¿De qué trata, verdad? ¿De qué trata? Como diría, echemos chisme. A ver, trata de lo siguiente. Supongamos que la conta Scarlett y el conta Eddie son socios, ¿verdad? Y hicieron su persona moral, ¿verdad? Su No, profe, empresa. no me ponga de socio con Eddie, usted me va a robar mucho. Ah, entonces con Xochitl, ¿va? Ahí sí, ya. Dale, pues, ahí cambia, ¿verdad? Bueno, ahí va. Entonces, Scarlett y Xochitl tienen su persona moral, ¿verdad? O sea, son socias, accionistas, y de repente dice, nosotros vamos a llamarnos Flor de María SASB, ¿verdad? Y Scarlett dice, a mí se me ocurre que como necesitamos trabajadores, necesitamos trabajadores, se me ocurre realmente ahorrarnos el seguro social, se me ocurre ahorrarnos el aguinaldo,
las prestaciones sociales y laborales, y todas las personas que nosotros vamos a contratar, vamos a hacerlos bajo el régimen de asimilados a salarios. De manera subjetiva, ¿estaría en lo correcto Scarlett por pensar eso? No. No, ¿verdad? Porque ella necesita trabajadores para que sean sus subordinados, ¿verdad? Y las personas cumplan con sus jornadas de 8 horas, ¿verdad? Y 7.5 horas, ¿verdad? Y tengan un contrato en donde fuja sus funciones, ¿verdad? Esas funciones forman parte del régimen de sueldos, ¿correcto? Muchas personas hoy en día cometen el grave error de decir, es que el de asimilados, fíjate que me ahorro impuestos, me ahorro seguro social, y a pesar de que es un trabajador que es de manera subordinada, por ejemplo, no sé, un mesero, se me ocurre darlo de alta como asimilados. Grave error. No, muchas personas se confunden y por querer pues ahorrarse unos pesos, dan de alta de una forma errónea. Dime, Cristal, te escucho. Esa situación estuvo muy sonada en la temporada, no, cuando hubo COVID, porque pues ya ve que la mayoría de las empresas iban a perder si en dado caso un empleado pues se enfermaba. Así es correcto. Es más, hace unos 4 o 3 años, Andrés Manuel tuvo una, no sé si ustedes vieron, hablaba de la reforma de las outsourcing, ¿verdad? Porque, bueno, en clase les pido que me acuerden hablarles, explicarles de las outsourcing, ¿verdad? Para que podamos hablarlo, o sea, chisme en persona. Pero eso hablaba de que precisamente gobierno necesita hacer conciencia y dar a entender a los patrones que tú des de alta como asimilados es lo incorrecto, porque estarías violentando los derechos laborales de las personas. Entonces, si vemos que una persona que está trabajando 8 horas en un contrato es subordinado, entonces, ¿por qué no está permitido como asimilados? No, porque los asimilados es para cuestiones independientes. A ver, les pongo un ejemplo. Que nuestra mente ahorita divague en un hotel de 5 estrellas de Cancún, ¿verdad? Bueno, entonces, esos hoteles, como tienen mucha carga, digamos, de huéspedes, y de repente al hotel, no sé, de 5 estrellas, se le funde, ¿verdad? La parte, digamos, de, ¿qué quieren? Fontanería, ¿verdad? Entonces, en las habitaciones de, no sé, 5 habitaciones, por ejemplo, las suites, ¿no? No tienen agua, hay un problema de agua, pero resulta que el hotel no cuenta con personal capacitado para hacer frente a esa problemática. Entonces llama el hotel y dice, necesito una persona que me trabaje de manera eventual independiente, que venga y me componga la cuestión de balconería, no, perdón, fontanería. Entonces, dice el hotel, a ver, me acuerdo que había una empresa, había un fontanero que se dedicaba a ello. Lo voy a llamar. Oye, tú fontanero, fíjate que en las habitaciones suite se descompuso las tuberías y la gente ahorita no puede bañarse. Ah, bueno, no, que sí, llego mañana, ¿verdad? Bueno, entonces llega el fontanero mañana con la gerencia del hotel y le comenta, oye, sí te puedo componer tu tubería, pero realmente al día yo puedo venir 3 horas diarias durante una semana, ¿verdad? Te compongo la fontanería, los tubos, ¿verdad? Y te arreglo totalmente el problema que tú necesitas. Entonces la empresa, el hotel dice, va, me late que en una semana tú puedas componerme el material, los problemas de la fontanería y puedas arreglarme ello, ¿verdad? Ojo, no está siendo un trabajador de manera directa, ni está siendo subordinado, ni va a cumplir 8 horas de un contrato, ni va a firmar un contrato de sueldos. Simplemente es una persona que va a prestar sus servicios eventuales, una persona que va a dar un servicio independiente a sus horas. Entonces, el fontanero
le va a emitir un recibo por asimilado a salario al hotel, en donde diga, en una semana cumplí, entonces págame lo de una semana y reténme el impuesto por 7 días proporcionales. O bien, me llevaré 15 días componiendo las tuberías de los hoteles, por ejemplo, y entonces cuando tú me pagues a mi patrón, vas a emitirme un recibo quincenal donde vas a retenerme el ISR por haberte prestado un servicio independiente. ¿De acuerdo? Los asimilados a salarios no perciben prestaciones, no perciben PTU, no perciben aguinaldo, no perciben prima vacacional, dominical, ni mucho menos perciben seguridad social. ¿Por qué? Porque la misma operatividad de la empresa realmente es que hasta las propias leyes no te obligan a darlo, ¿de acuerdo? Porque en el entendido que el asimilado son para aquellas actividades que sean eventuales, en donde, repito, no exista de manera, digamos, subordinada la relación patrón-trabajador. Existe una relación, sí, existe la relación del dueño del hotel que necesita el trabajo de fontanería y existe el fontanero que le va a componer la tubería en una semana, ¿verdad? Ambos son independientes. El fontanero es independiente porque va a trabajar a su hora, a su ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, muchas empresas hoy en día, tanto físicas como morales, cometen el grave error de que las personas las tienen como asimilados, aunque estén dando un servicio subordinal, subordinado directo. No es lo correcto. ¿Por qué? Dice Scarlett, yo me ahorro porque no quiero pagar impuesto. Dice Xochitl, yo también quiero porque nos vamos a ahorrar, ¿verdad? Seguridad social. ¿Se imaginan? Llegan los entes fiscalizadores a su empresa, llega el SAT, el IMSS y dice, oye, ¿por qué tienes a un mesero como asimilados? Estás en lo incorrecto, porque el mesero te cumple una jornada diurna, mixta, nocturna. Te cumple con obligaciones, te cumple con funciones, con reglamentos y sobre todo, ¿no? Tú eres el patrón. Entonces necesitas tener al mesero en este caso como sueldos, no como asimilados. Repito, mucha gente lo usa, le da un mal uso. En gobierno, por ejemplo, se cometen ciertos errores a veces porque también el propio gobierno lo que pasa es que contrata de manera eventual, pero esos son por proyectos, pero las empresas privadas lo hacen y de manera muy cotidiana. Su servidor, cuando estaba en el SAT, también me tocó auditar a las empresas que estaban como asimilados cuando les tocaba sueldos. Entonces, es una cuestión de que yo SAT notifico que no te compete eso. Y créanme que al mes, no sé cómo hacíamos, pero la verdad es que éramos tan discretos que al mes, sin querer, llegaba el IMSS a notificarle al patrón de por qué tenía como asimilados a personas que eran de sueldos. Y después, a los 15 días, llegaba el Infonavit. No, hombre, y el patrón, ¿para qué les cuento, verdad? Se metía en una problemática porque estaba violentando los derechos de los trabajadores, porque realmente no les competía estar como asimilados, pero estaban así, ¿verdad? Entonces, son personas que tienen su propio régimen, su propia forma de calcular sus impuestos y sobre todo también son personas que tienen obligaciones fiscales. ¿Vale? Eso es la introducción del tema, así que en este momento procedo a explicarles de manera visual, ¿verdad? Con diapositivas. ¿Hasta acá todo bien con el ejemplo? Sí. Bueno, de acuerdo, entonces presento pantalla, ¿va? ¿Ahí logran ver los jóvenes? Sí, profe. Bueno, gracias. Les comentaba, entonces,
Este tipo de ingresos son para aquellas personas, pues, de manera independientes, ¿verdad? Que no cumplan como tal una jornada, que tengan, digamos, sus propios horarios y que den un servicio a una física o una moral, ¿vale? Les doy tantito porque ya sé que no les gusta mucho texto, pero tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? En el complejo laboral y fiscal de México, los asimilados a salarios han emergido como una opción contractual intermedia que busca equilibrar necesidades de las empresas con las expectativas de los trabajadores. El caso de la conta Xochitl con Scarlett, ¿verdad? De que pensaron que era lo correcto para pues ahorrarse unos cuantos pesos. Este esquema, aunque no es nuevo, ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su flexibilidad y a las posibles ventajas económicas que ofrece tanto para empleadores como para empleados. Ventaja económica un poco más para los patrones porque realmente se ahorran un poco la parte laboral, ¿verdad? Fiscal, patronal. Trabajadores, ventaja, pues no le veo muchas. ¿Por qué? Porque no te dan seguridad social, no te dan prestaciones. Claro, puede ser que te retengan un poco menos, ¿verdad? Y veas un poco más amplia tu nómina, tu neto, pero bueno, eso ya es cierto, depende de la perspectiva de cada uno de ellos. Por ejemplo, en lo personal, si a mí me preguntan, oye, ¿quisieras por asimilados? Les diría yo, no. ¿Por qué? Porque pues mis prestaciones laborales no las tendría. Corresponde el pago por los servicios prestados por personas que se encuentren inscritas al RFC. Lo mismo pasa. Yo como, no sé, sueldos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Necesito que mi constancia de RFC tenga el régimen de sueldos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa con asimilados. Si yo soy asimilados a salarios, necesito tener ya mi régimen de sueldos por asimilados a salarios. Cuando hablemos de este régimen, vamos a encontrar asimilados, o sea, se asimila a sueldos, pero es una cuestión diferente. Y que prestan un servicio personal esporádico. Ya ven, no les miento, o sea, esporádico es eventual, ¿verdad? No subordinado, o sea, que realmente no es patrón, trabajador, trabajador, patrón, y que prefieren que los ingresos provenientes de este se asimilen a salarios, ¿va? Optando porque se les retenga únicamente el impuesto sobre la renta, como si se tratase de sueldos y salarios. O sea que al trabajador no se le va a retener tampoco IMSS ni Infonavit. ¿Por qué? Porque pues no le aplica. O sea que únicamente ISR, ¿por qué? Asimilado a salario. Continúo, los asimilados a salarios son un tipo de régimen fiscal dirigido a personas que prestan servicios de forma independiente, ¿vale? Independiente a empresas o personas de manera ocasional o temporal, ¿va? Así como recuérdense el fontanero al hotel, sin los beneficios o prestaciones típicas de un empleo tradicional. ¿Cuáles son? Aguinaldo, ¿verdad? La PTU, las primas, ¿cierto? Y demás prestaciones, ¿verdad? Que tenemos que dar. Ante el SAT, con el esquema de asimilados a salarios, solo se debe pagar el impuesto sobre la renta. A ver, el SAT, si el SAT se da cuenta que un contribuyente pues tiene como asimilados a gente que debería de ser sueldos, no te va a decir gran cosa. Te puede, porque no se va a meter con cuestiones de IMSS ni Infonavit. Al SAT va a decir, bueno, me paga el impuesto, ¿verdad? Pues ahí vamos a estar viéndolo, vamos a estar vigilándolo a que no tenga la mayoría de sus trabajadores de esa forma, porque si no, ya no va a agradarme, ¿verdad? Pero el IMSS el SAT no puede meterse con cuestiones del IMSS porque realmente no le compete. Al que sí no le va a gustar del todo es al IMSS. ¿Por qué? Porque una empresa se imaginan que tenga 20 trabajadores y que todos estén como asimilados, entonces, y que no sea así, entonces, ¿cuánto recurso
el IMSS no está recaudando, ¿verdad? Entonces, por esa parte al IMSS no le gusta. Las personas o la empresa que contrata realizan las retenciones que corresponden al equivalente al ISR. También es como un impuesto solidario. ¿Se acuerdan de la palabra impuesto solidario? Que es cuando era el trabajador, pero el patrón lo retenía, el patrón lo pagaba, ¿ya? Por parte del trabajador. Los que contratan ese tipo de servicios no están obligados a solicitar recibos de honorarios, por lo que no aplica el pago del impuesto a valor agregado. O sea que las personas físicas que estén como asimilados no pagan el IVA, ¿verdad? Eso es harina de otro costal. Beneficios de este régimen. Veamos cuáles son beneficios de este régimen, ¿verdad? Generalmente se opta por el pago de este esquema cuando por el tipo de actividad tendrá una corta duración, ¿ya ven? O el trabajo a desempeñar está compuesto de etapas o proyectos. Por ejemplo, una empresa que necesita contratar. Bueno, aquí sí pasa. En la cuestión turística, a veces pasa que en vacaciones los hoteles o restaurantes contratan a más gente por la parte turística. Ahí sí puede pasar. ¿Por qué? Porque se demuestra que solo se está contratando por la parte turista, ¿va? Por la parte vacacional. Dentro de los puntos a favor al manejar este tipo de pagos se encuentran los siguientes. Veamos de qué nos quiere hablar. Bueno, es deducible al 100%, o sea que tú como asimilados, pues realmente lo retienes y la parte 100% de retención es la que realmente enteras. No existe la obligación de afiliar al IMSS, al prestador de servicio, por lo que se evita el pago de cuotas o vero patronales. Bueno, esto es correcto siempre y cuando efectivamente no sean sueldos, porque si solo lo haces por ahorrarte unos cuantos pesos, no lo recomiendo, no lo hagan, ¿va? Se evitan obligaciones en materia laboral al momento de concluir el contrato de trabajo o finalizar el proyecto. Por ejemplo, si el fontanero le dijera al hotel, oye, te daré un contrato para que en ese contrato estipulemos la duración que yo me llevaré a cabo por componerte la tubería, o bien en el contrato vamos a plasmar, ¿no? Los puntos que voy a componerte, y en el contrato habrá una cláusula, ¿verdad? En donde se va a fundamentar que solo se va a trabajar durante digamos, el periodo de mantenimiento de tuberías, ¿ya? Que puede ser inclusive un día, 2 días, ¿verdad? Una semana, 15 días, un mes. Desventajas. Bueno, con esta pregunta descomparto mi pantalla y me gustaría escucharles a ustedes con lo poquito o mucho que les he comentado ahorita, alguna desventaja que ustedes crean que tenga estar en asimilados a salarios. Escucho. Pues yo creo que el más notorio sería el que no estamos con un seguro, ¿no? De parte del trabajo en el que estemos. Así es, o sea, realmente si, por ejemplo, tú estás como asimilados en un futuro, no te darían seguro social ni prestaciones. Muy bien, vamos con la conta Diana Esmeralda. Al igual con mi compañero, creo que ese es uno de los más, los que nos veríamos más afectados, porque es atención a lo que viene siendo la salud. Pero también creo que ya ve que ante la ley existen prestaciones, existen bonificaciones, y al pertenecer a una empresa o algo así, podríamos gozar de ciertas privilegios que en dado caso por este tipo, pues no se puede. Así es, así es. Miren, a veces pasa de que las personas tienen, o sea, necesidades laborales, obviamente, y hay patrones en los que abusan de ello, que solo ofrecen asimilados. ¿Por qué? Porque pues eso no te da
antigüedad, no te da prestaciones, tienes que buscar un gasto médico por aparte. Entonces, hablando humanamente, pues no es correcto, ¿verdad? Les comparto, mi papá tiene, pues, hotel en San Cristóbal, entonces, yo siempre he dicho, papá, paga el impuesto que te corresponda, si tienes que contratar a más gente, pues como sueldos y salarios, si tienes que ocupar a una persona eventual, bueno, ahí se aplica porque pues entre ambas personas están de acuerdo que sea eventual, pero ya violentar esas cuestiones laborales hoy en día no está nada, nada bien, ¿verdad? ¿Quién más levantó la mano? A ver, David, dime. Profe, una duda. ¿A qué se refiere cuando dice que no genera antigüedad? Bien, buen punto. A ver, como la antigüedad, ¿qué es? Cuando uno como patrón te damos de alta ante el IMSS nos pregunta, ¿con qué fecha empezó a trabajar contigo, David? Ah, empezó a trabajar conmigo el 1 de enero del 2012, ¿verdad? Bueno, 2012. Entonces, antigüedad es que tú tengas antigüedad en la empresa y aparte que tú para el IMSS cotices. Por ejemplo, si el día de mañana necesitas sacar un crédito Infonavit y cuentes con antigüedad, rápido tienes tu casa porque tienes una antigüedad. O sea, llevas varios años cotizando en el IMSS. Antigüedad, por ejemplo, necesitas jubilarte, necesitas, no sé, indemnizarte por cesantía. Entonces, el IMSS va a decirte, ¿cuántos años trabajaste? O sea, ante el IMSS, ¿no? No ningún año, porque todo el tiempo estuve como asimilados. No ningún año, porque todo el tiempo estuve como informal. Entonces, al hablar de antigüedad, estamos hablando de cuántos años el IMSS te reconoció a ti como trabajador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú trabajaste en enero del 2012 a agosto del 2024, ¿cuántos años ya llevas trabajando? 12, 12 años, ¿no? Entonces, tu antigüedad son 12 años. Entonces, ahí tuvieras muchos beneficios con esa antigüedad. Mucha gente no lo goza. Por ejemplo, jóvenes, hay patrones que para que la gente no tenga antigüedad, porque tener antigüedad también te da, o sea, derechos y beneficios. Hay patrones que para ahorrarse eso dan cada 3 meses contratos eventuales. Por ejemplo, un contrato de aquí a diciembre. Va, llega enero, otro contrato, ¿verdad? O sea, lo que ocasiona que no tengas antigüedad, que no logres tener muchos años laborando, que tu patrón no reconozca que sí trabajaste muchos años con él, porque eso a él también le genera un gasto. Y tú, obviamente, beneficios y derechos. A ver, David, dime, y después voy con Eddie. Entonces, en este régimen, lo que es la antigüedad también afectaría al salario base. Ya ves que con la antigüedad muchas veces el salario base incrementa, ¿no? A favor, obviamente, del trabajador. En este caso, no podría aumentar. Así es, por ejemplo, bueno, el régimen de asimilados no tiene prestaciones, o sea, tú como trabajador no te dan de alta, o sea, que ahí no cuentas con antigüedad, ¿de acuerdo? Pero en el régimen de sueldos, que tu patrón te tenga 10 años con el mismo sueldo mínimo, entonces también a ti no te permite crecer para poder retirarte en algún momento con una buena pensión. Entonces ahí también es muy complicado. Y es más, jóvenes, un consejo, nuestras generaciones son generaciones que ya no vamos a gozar como tal de una pensión, de una jubilación, porque las leyes fueron modificadas desde hace varios años. Lo que hoy en día yo a ustedes pudiera recomendarles es hacer sus aportaciones voluntarias
o bien contratar algún tipo de servicio particular para poder ustedes ahí contribuir y tener un fondo de ahorro para el retiro y en ciertos años poder ya jubilarse con lo que pudieron ustedes, digamos, juntar con la aseguradora. Porque hoy en día las reformas laborales, pues a pesar de que sí al trabajador lo protegen, pero ya no te permite tener antigüedad, o sea, no te permite tener más allá, ¿verdad?, de lo actual. Así es. Eddie, por ahí querías hacer un comentario, una pregunta. Te escuchamos. Sí, profe, pero se me olvidó. Ahorita déjeme recordar y ahorita le pregunto. Va, quedo perite con la duda, ¿vale? Entonces, David, no sé si ahí la duda te quedó clara. Sí. A ver, pero, a ver, ¿cómo se lo puedo plantear? Es que cuando se timbran nóminas, Ajá. aparece antigüedad. Y al ir facturando, o sea, al ir haciendo las nóminas, perdón, la antigüedad va cambiando, o sea, no siempre es la misma, ¿no? Así es, no. ¿Por qué? Porque cada año que tú tengas trabajando, pues aumentas un año más de antigüedad, o sea, pues aumentas 365 días más trabajando. Cada quincena aumenta la antigüedad, o sea, 15 días más trabajando. Entonces, en la nómina, en CFD de nómina, hay un apartado que te pregunta el periodo, ¿verdad? Y después hay un apartado que te pregunta antigüedad. Muchas empresas sí llevan un control exacto de los años de antigüedad. Por ejemplo, llevo de antigüedad 5 años, 5 meses, 3 días. Ah, bueno, esa es tu antigüedad. Entonces, para el IMSS, eso va a ser la antigüedad que tengas con tu patrón. Y por ende, en tu recibo también se tiene que ver reflejado. ¿Vale? Ya. Sí, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces a lo que yo comentaba que este régimen no es que sea malo, porque realmente hay muchas personas que son independientes y no tienen patrones. Por ejemplo, ¿qué quieren? No sé, yo, si fuera una persona que me encargo de pintar una casa, ¿verdad? No tengo patrón, pinta tu casa y soy asimilados, ¿verdad? Entonces, es un régimen que se hizo para aquellas personas que vivan como, por ejemplo, de varios trabajitos al mismo tiempo, ¿verdad? No está padre cuando este régimen lo usan para aquellas personas que sí tengan una jornada laboral, tengan una relación subordinada, aunque lo quieran disfrazar de otra forma. Entonces ahí es cuando ya se pierde un poco la intención de este régimen y muchas personas lo usan para mal. ¿De acuerdo? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? Flor, ¿alguna duda que tengas? Azucena, No, profe. Gloria, Diana, Yatsiri, Eddie, tu duda. ¿Qué pasó ahí, Profe, Eddie? a Dime. ver si me explico. Todo bien. A ver, esa es mi pregunta. ¿Qué consejo le daría a usted a una persona que lleva trabajando, póngase, 20 años en la empresa y no tiene seguro en nada? O sea, ¿qué beneficios tendrá esa persona a largo plazo? Mira, hiciste una pregunta que muchas personas hoy en día lo pasan. A ver, trabajar en una empresa durante 20 años sin seguro social. Te dicen que no o sea, al momento de contratar, dicen que no te dan seguro. O sea, ya vas con esa mentalidad entrando al trabajo que no vas con el seguro. Pero pues yo tengo un conocido pues que lleva 20 años trabajando y pues no, o sea, no tiene seguro nada y su sueldo, póngase mínimo, es de 400 pesos. Y, o sea, ¿qué consejo le darías? Mira, ¿qué consejo? Realmente, si quieres actuar con mucha fuerza y pues Pero, profe, defender, bueno, dime. perdón, ¿no tendrá también la empresa así como, o sea, también la empresa no se pone a pensar que
oye, o sea, lo tengo varios años, lo tengo Claro, o sea, a lo que que... yo voy es que si el trabajador quiere exigir sus derechos de una forma correcta, si yo después de 20 años pudiera yo inclusive hacer una demanda laboral para que la reconozcan, ¿verdad? Porque me están quitando 20 años, no tengo derecho a retirarme, no tuve derecho a una casa, no tuve derecho a prestaciones, no tuve derecho a un médico, o sea, ni siquiera a mi familia. Entonces, ahí es, ¿qué puedes hacer? Recomendar es, la empresa no lo va a hacer. Será una, si la empresa no te dio de alta al año de trabajar, quede menos a los 20 años, porque una vez que la empresa te dé de alta, la empresa es muy inteligente y dirá, a ver, lo di de alta. Entonces, puede hacer que el trabajador pelee por sus derechos. Yo qué haría o qué recomendaría yo es que tampoco le puedo decir, vete a otro lugar, porque hoy en día tampoco es fácil buscar un trabajo, ¿verdad? O sea, casi no hay campo laboral. Entonces, yo qué diría, está difícil. Ay, reconocer, que me reconozcan a mí los años laborales. Puedes ir a la Junta de Conciliación de Arbitraje, puedes hacer una demanda laboral, puedes acercarte al patrón, puedes hacer tu luchita por la vía legal. Se puede, sí, obviamente, y lo ganas. Nada más que el patrón estaría pagando las contribuciones patronales de 20 años que no pagó. Entonces ahí sería como que actuando de una manera correcta, pero también perjudicando al patrón, ¿verdad? Es muy difícil. Yo haría hablar con la empresa y que realmente me indemnicen por todos los años trabajados y que me reconozcan los años trabajados por medio de una indemnización, ¿ya? Por ejemplo, que me den las vacaciones, que no me hayan dado vacaciones, el aguinaldo que nunca me dieron, las vacaciones que no me dieron, primas vacacionales, el PTU, o sea, exigir de una manera pacífica que todas las prestaciones que no me dieron en 20 años me las puedan dar como un retiro, ¿no? Como una indemnización. Yo haría eso. Ah, ok, profe. Gracias. Sí. O Y sea, está joven, difícil, ¿no? o sea, es que después de 20 años, Sí, sí. sí, pero, o sea, digo, se puede, claro que se puede, no es complicado. Y créanme que hoy en día las leyes laborales eh, están del lado del trabajador. ¿Por qué? Porque lo ven como una persona de que necesita nuestro apoyo, de que está indefenso. En cambio, el patrón lo ven fuerte. Entonces, siempre van a irse a favor de los trabajadores. Aquí la persona que recomendaría es que se acerque a un laborista súper chingón para que pueda exigir los años no reconocidos. Y lo gana, obviamente lo gana, pero es un procedimiento, es un proceso laboral muy metódico. El trabajador tiene que demostrar que sí trabajó los 20 años, como, no sé si firma nómina informal, lista de asistencia, o sea, demostrar que sí había una relación laboral de 20 años. ¿Ya? Así Sí. es. Gracias, profe. Sí. Gloria, ¿qué pasó? Dinos. Vi que levantaste la mano. Fue por equivocación, pero aprovechando también tenía una duda porque también tenía un conocido también. Por ejemplo, tenía un sueldo un poco más alto en el IMSS. Tenía creo que el salario mínimo. Obviamente esos son para como Sí, los impuestos, ¿no? sí. Les cuento algo aquí en confianza. Eso tiene un nombre. A ver, eso existe. Yo como patrón, a ver, sí te doy de alta en el IMSS, ¿verdad? Te reconozco como trabajador, pero ¿qué crees? Con el mínimo, ¿verdad? Entonces, yo patrón, es que esto yo no debería de decírselos, pero se los voy a comentar, ¿verdad? Para que no Dígame. se queden con la duda. Normalmente, los trabajadores que les gusta hacer así, de que estoy de alta con el mínimo, ¿verdad? Aunque realmente no ganes el mínimo, manejan doble nómina.
una nómina, que es la nómina que va a coincidir con el SAT, el IMSS e Infonavit, y va a ser una nómina que te voy a timbrar, y aparte voy a manejarte otra nómina bajo el agua. Por ejemplo, si yo a ti diario, no sé, diario te prometí un salario de 1,000 pesos, pero nada más te pude dar de alta con un salario de 300 pesos ante el IMSS para que yo, patrón, no pagara mucho, entonces la diferencia, los 700 pesos, te lo voy a pagar bajo el agua. O sea, haciendo una nómina ya informal, porque es una nómina que solo va a calcular los salarios diarios por los días trabajados, más no te va a calcular la retención, porque para ello tienes tu nómina oficial. Entonces, son casos que dicen, ¿verdad?, que lo hacen, pero yo no recomiendo hacerlo, porque estás engañando a la autoridad fiscal, estás perjudicando al trabajador también, porque se lee mañana, por ejemplo, Eddie, que tiene un salario diario ante el IMSS mínimo, pero realmente no gana lo que tiene el SAT, el IMSS, perdón. Entonces, cuando él quiera sacar su crédito Infonavit, el Infonavit le va a decir, ok, está bien, voy a calcularte cuánto puedo prestarte para tu crédito de acuerdo a tu salario diario que yo tengo registrado. Entonces, con un salario de 300 pesos diarios, trabajando 5 años seguidos, no esperen que el Infonavit les dé 2 millones de pesos. El Infonavit te puede dar para una casa sutil, o sea, bonita, sutil, pero quizá no lo que tú quieras, ¿no? En cambio, si el IMSS dice, Eddie gana 1,000 pesos diarios, ¿verdad? Entonces, pues comparando su salario diario con su edad y los años trabajando, pues le puedo dar una casa hasta de 2 millones de pesos. Ahí cambia el panorama. Entonces, al no registrar a tu trabajador con su salario real, sí lo estás perjudicando. Muchos patrones lo hacen para pagar menos impuesto, ¿va? Si quieren, es un tema que podemos hablarlo en cuestión física, porque no los quiero confundir, ¿verdad? Pero así es el tema, jóvenes. Por eso yo recomendaría que quienes ya laboren o quienes van a trabajar en el sector privado pueden aceptar asimilados, sí, obviamente, ¿verdad? Para su primer año, primeros 6 meses, ¿verdad? Pero ya que sea algo definitivo, no, ¿vale? Al menos sea algo eventual, sí, ¿de acuerdo? ¿Eso es alguna duda, jóvenes, hasta acá? De mi parte no, y gracias por aclararme la duda. Sale, contás. ¿Todo bien ahí? Eddie, ¿todo bien ahí? Saúl, Sí, profe. ¿todo bien? Bueno, Scarlett, ¿todo bien ahí? Flor de María, Azucena, Diana, Miriam. Sí, Va. Nada más Sí, paso profe. lista. Sale, conta. Solo paso lista a aquella persona que aún tenga falta en este momento, y es Viridiana, ¿ya se conectó? Jesús Alexander.